La paz de Dios. Le agradecemos a Dios por una semana que está a punto de terminar. Gracias por su bondad, su misericordia y su favor sobre nosotros. Espero que hayan tenido una semana llena de crecimiento espiritual. Sin más, como siempre, les ruego vayamos a la palabra de Dios. Que sea su Santo Espíritu el que nos dé el discernimiento a su palabra y el mensaje que tenga para todos y cada uno de nosotros. Me gustaría que me acompañaran a la palabra de Dios en el Salmo 126, de favor. Salmo 126. Vayamos a la palabra de Dios. Perdón. Dice la palabra de Dios en el Salmo 126. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Entonces las naciones reconocerán qué grandes cosas ha hecho Jehová con estos, con nosotros. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, de Jerusalén, de Tierra Santa, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza, agradecidos con Dios por la libertad que nos da. Y entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Grandes cosas ha hecho Jehová con ellos. Seremos como los que sueñan. Encontré una definición de soñar, de sueño. En hebreo es la palabra shalom. Dice que es soñar, ser fuerte, saludable. Y en griego la palabra onar habla específicamente de aquellos sueños a través de los cuales Dios intervenía o daba mensajes estratégicos. Dice el Salmo 126 que entonces seremos como los que sueñan. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Seremos fuertes, saludables y específicamente tendremos esos sueños en donde interviene Dios para dar mensajes. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, de su pueblo, cuando hiciere volver esa cautividad en la que cayeron. ¿Por qué cayeron en esa cautividad, Sión, el pueblo de Dios? Fueron desobedientes. Se dieron al pecado y sucedió que fueron conquistados y fueron deportados. El pueblo de Dios fue deportado a Babilonia. El rey Nabucodonosor II los conquistó, destruyó el primer templo y los exilió a Babilonia. Allí estuvieron exiliados el pueblo de Dios, Sión. Después, para que se cumplieran las profecías, el rey persa Ciro el Grande conquista Babilonia y permite que los judíos regresen a Judá, a Sión, permitiendo reconstruir el templo y devolviendo los objetos sagrados robados por Nabucodonosor II. Viene una restauración y la hay en todos nosotros. Pero, ¿qué es lo que nos separa de Dios?
Es esa rebeldía que siempre tenemos, ese pecado. Fue lo que sucedió con Sión, siendo un pueblo bendecido por Dios, ¿sí? Judá, bueno, pues es exiliado, sacado de su tierra, ¿sí? Hacia Babilonia. Les quitaron sus bienes, sus pertenencias, su riqueza, su libertad. Recuerda que el enemigo siempre tiene métodos para desviarnos de la atención de Dios. Los tiene y le convienen. No lo permitamos. Si hemos logrado esa gracia delante de Dios, mantengámonos en ella. Cultivar esa gracia que Dios nos ha dado nos acerca a estar siempre en comunión con Dios. ¿Qué pasó con el pueblo de Judá? Bueno, pues fueron desobedientes. Empezaron a adorar ídolos. Teniendo esas manifestaciones directas de Dios sobre ellos, cayeron en pecado, cayeron en rebeldía. Y bueno, pues eso sucedió. Fueron exiliados, sacados de su tierra. El enemigo siempre buscando derribarnos, buscando distraernos. Pero bueno, ¿qué sucedió con el pueblo judío en aquel entonces? Sucedió que aquellos que eran leales, fieles, y su fe estaba puesta en nuestro Creador, se reunían y protegían esas enseñanzas que Dios les había dado. Se mantuvieron firmes hasta que Dios les dio la oportunidad, alcanzaron gracia nuevamente delante de Dios y les dio la oportunidad de regresar a Sión, a Jerusalén, y levantar el segundo templo y permanecer ahí. Y entonces nace este cántico. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Qué agradable que las personas, el mundo, diga esas palabras de nosotros. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Cuando platico con algunos hermanos o hermanas, a veces no escuchan, pero no escuchan porque tienen tantas cosas que decirte que les han sucedido. Entre nosotros que creemos en Dios, que sabemos que Él es grande, maravilloso, poderoso, es nuestro Creador, envió a nuestro Señor Jesucristo en sacrificio por el perdón de nuestros pecados, escuchamos sus testimonios y nos son pan de todos los días. De eso comemos, de eso nos alimentamos nosotros todos los días, de saber que Dios está con nosotros, de que tratamos de permanecer fieles a Él, a su palabra, que tenemos fe, que nos movemos por fe. Y eso queremos transmitirlo a los demás. Esa insistencia de publicaciones y de videos es una necesidad que nos nace de decirle al mundo entero que Dios aún transforma vidas, que tenemos que permanecer fieles como aquel remanente de Sión que regresó a Jerusalén. Muchos no regresaron porque se acomodaron a la vida de Babilonia, se acomodaron a esa vida,
esa vida que les daba libertinaje, en donde se sentían cómodos, en donde su religión es ese libertinaje. No regresaron, ahí se quedaron, se sintieron cómodos y no entendieron que el pecado te aleja de lo que Dios te ha prometido. Y nosotros no nos conformamos a la vida de este siglo. Nosotros buscamos que Dios nos ayude, por supuesto, que nos fortalezca. Seremos como los que sueñan, fuertes, saludables. Seremos como los que sueñan, como los que tenemos sueños de parte de Dios en nuestra mente cuando descansamos. Recuerda que el enemigo también se va a querer meter en tus sueños. No lo permitas. Hay sueños de Dios. Hay sueños del enemigo. Permanezcamos fieles a la voluntad de Dios. Pidámosle pidamos esa guianza del Espíritu Santo sobre nosotros y toda nuestra familia. Que sea la voluntad de Dios sobre nosotros todos los días y seamos fieles a esa voluntad, a la agenda que Él tiene para nosotros, no a la que nosotros queremos imponer. La agenda de Dios es muy diferente a la de nosotros. No tratemos de imponerle a Dios nuestra agenda, porque a Él tal vez no convenga, a Dios, por supuesto. La agenda que llevaba el pueblo de Sión en aquel entonces no convenía a los planes de Dios. Entonces, ¿sí?, sale el pueblo de Judá, de Sión, de Jerusalén. Destruyen su templo, el primer templo que construyeron, y se van exiliados a Babilonia. Después Dios los hace volver, pero a ese remanente que se mantuvo fiel, y construyen el segundo templo. Y les regresan sus objetos sagrados, robados por el rey Nabucodonosor II. Dios restituye todo, pero tenemos que mantenernos. ¿Qué pasó con el pueblo judío? Ese pueblo fuerte y saludable delante de Dios se mantuvo reunido, unido, y salió de ese exilio y regresó a Sión. Entonces se escribió este canto: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, reconocerán, grandes cosas ha hecho Jehová con ellos, con nosotros. Dios sigue restaurando vidas, Dios sigue restaurando familias, Dios sigue restaurando comunidades, Dios sigue restaurando estados, países. Involucremos a Dios en nuestra vida diaria, que es el único y sabio que nos puede conducir para salir adelante. Gracias a Dios por su palabra. Les ruego, por favor, vayamos a la palabra de Dios en Isaías 59, 2. Miren lo que dice la palabra de Dios en Isaías 59, 2. Dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír.
A veces en necesidad escuchamos estas palabras: Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué me has abandonado? Él no te abandona, Él siempre está ahí. Tus iniquidades, tus pecados son los que lo alejan de ti y hace ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Te ha sucedido que tú vas en algún transporte público que se ha vuelto mucha costumbre y escuchas cada canción? Tratan a las mujeres de, de una manera muy denigrante. Ya no las tratan como una mujer que tú te encuentras en un bar y que puedes conquistar, sino las tratan con la palabra más horrenda posible para ellas. Yo no creo que a las mujeres les agrade que las llamen de esa manera. Y canciones tan populares. Pero ¿por qué voy a esto? Porque a ti no te agrada. Las escuchas y caray, te molestan. Bueno, pues el pecado es desagradable para Dios. Y así como tú tratas de taparte tus oídos para no escuchar esas canciones, o tus ojos para no ver esas cosas, ¿sí? Pues a Dios le desagrada muchas actitudes que nosotros tenemos, que son pecados. Entonces se tapa los oídos. Y cuando tú quieres que Él te escuche, Él tiene tapados los oídos. Él voltea su rostro, no te quiere ver. Pero no es que no te quiera ver a ti, que eres su creación. No quiere ver lo que estás haciendo. No quiere escuchar lo que estás diciendo. No lo quiere, no le agrada. Eso fue lo que pasó con Sión, con Judá. No le agradó, volteó su rostro. Entonces entraron tribus, conquistaron Judá, Jerusalén, derrumban el templo y los exilian, los sacan de ahí. ¿Cuántas veces vemos que la maldad crece en nuestro país y que sacan a alguien de su casa y que todas esas situaciones? Y tal vez ellos fuera de su casa dicen: Señor, ¿por qué? Pues ahora lo conoces, el por qué. Porque Dios está ahí, pero se tapa los oídos por lo que dices, por lo que escuchas. Voltea su rostro porque no quiere ver lo que haces. Entonces cuando tú le llamas, Él tiene tapados los oídos y volteó su rostro. Pero sigue ahí. Entonces tal vez empiece a escuchar oraciones, tal vez empiece a ver tu comportamiento y entonces regrese su rostro hacia ti, como lo hizo con Sión, con ese remanente que se mantuvo fiel, que aún en el exilio en Babilonia se mantuvieron fiel, se mantuvieron unidos. Y Dios manda a conquistar esos pueblos por medio del rey persa Ciro el Grande y los hace regresar a su tierra. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Y entonces regresan y empiezan a ser como aquellos personajes que soñaron, que vieron las manifestaciones de Dios físicas. Grandes bendiciones tiene Dios para nosotros, pero el pecado, nuestra iniquidad, hace que Dios oculte de vosotros, de nosotros, su rostro para no oír. Recuerda que no se voltea porque no te ame, se voltea por tus actitudes, por cómo actúas y lo que dices. Hagamos que Dios vuelva su rostro.
Y entonces seremos como los que sueñan. Entonces nuestras bocas se llenarán de alabanza a Él por lo que ha hecho con nosotros. Nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, entonces dirán nuestros conocidos, oye, grandes cosas ha hecho Dios con ellos, con nosotros. Y que ellos se conviertan a nosotros, no nosotros a ellos. No nos acobardemos. Dios está con nosotros. Tu Creador no te va a abandonar, va a estar ahí. No lo alejes. Deja que se acerque. Que tu actitud cambie y tu entorno va a cambiar. Porque cuando tu actitud, tus ojos, tu lengua estén dirigidas hacia Dios y tus oídos, Él gobernará tu vida y la de toda tu familia. Entonces tu boca se llenará de risa. Y alabaremos a Dios por lo que ha hecho con nosotros, por supuesto. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Santiago 4, 17. Dice la palabra de Dios en Santiago 4, 17. Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Mi pregunta es, ¿tú sabes lo que es bueno? Por supuesto que lo sabes. La pregunta es, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué si no quieres pertenecer a ese núcleo de personas que te es nefasto, ¿sí? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué te involucras? ¿Sabes por qué? Porque nos falta valentía, no para confrontarlos. La lucha no es contra carne y sangre, la lucha es contra huestes y potestades de maldad, con espíritus inmundos. Oremos y mantengámonos en nuestra personalidad, la personalidad que conviene a Dios, no la personalidad que conviene al mundo, nada más para sentirnos aceptados a ellos, ¿no? Está mal. Sé valiente. No te dije antisocial. Sé valiente. Mantente en tu forma de ser. Puedes andar por ahí manteniendo tu personalidad. Una personalidad que conviene a Dios y a ti, por supuesto. Dice Juan 3:16. Vamos a la palabra de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. No quieres acercarte a Dios. ¿Por qué? Porque al acercarte a Dios salen a la luz tus pecados. Pero quiero decirte que lo que más te conviene es que salgan a la luz tus pecados, que los confieses delante del Padre, que aceptes a nuestro Señor Jesucristo como tu único Dios y Salvador, y entonces, cuando el Señor
hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Que tengas una semana llena de bendiciones. Dios te bendiga a ti y a tu familia. Honra y gloria a Dios por su palabra. Amén y amén.